Cuando mi esposa de hace 30 años trajo a su amante a mi fiesta de jubilación para burlarse de mí, pensó que me quedaría callado. En cambio, expuse su traición y... Mi nombre es Vincent. Tengo 59 años. Y hasta hace unos meses, honestamente creía que la parte más difícil de mi vida había quedado atrás. Después de 32 años trabajando en la gestión de instalaciones para la misma empresa de fabricación, finalmente estaba a 3 semanas de mi jubilación. Tenía una casa pagada, 2 hijos mayores, una rodilla mala que me avisaba antes de que lloviera y una cabaña en el lago que había estado arreglando un fin de semana a la vez porque pensaba que mi esposa Marlene y yo envejeceríamos allí juntos. Ese era el plan, de todos modos. Marlene y yo habíamos estado casados durante 30 años. Habíamos sobrevivido a despidos, padres enfermos, aparatos de ortodoncia, matrículas universitarias, un sótano inundado y el tipo de discusiones que tienen las personas casadas cuando han compartido un baño por más tiempo del que algunas personas han estado vivas. Yo no era perfecto. Trabajaba demasiado. Podía ser terco. Me gusta que las cosas se hagan a mi manera. Pero nunca traté mi matrimonio como algo desechable. Así que cuando Marlene comenzó a llamarme anticuado, inseguro y demasiado acomodado, pensé que solo estábamos entrando en una extraña fase del nido vacío. Luego trajo a su antiguo novio de la secundaria a mi fiesta de jubilación y le permitió brindar por la idea de que alguien más pudiera mantener a mi esposa sonriendo. Fue entonces cuando dejé de ser su esposo en público y me convertí en el hombre que tenía los recibos. Se suponía que la fiesta de jubilación sería sencilla. Mi antiguo supervisor, Greg, insistió en alquilar un salón de banquetes en el club de campo porque, en sus palabras, nos diste 3 décadas, Vince. No vas a recibir un pastel de plancha en la sala de descanso y un apretón de manos. Discutí con él, pero no con mucha fuerza. En el fondo, estaba orgulloso. Después de todo, 32 años es mucho tiempo para mantener un lugar en funcionamiento. Conocía cada puerta de muelle de carga que se atascaba en invierno, cada compresor viejo que necesitaba que le hablaran con dulzura y cada rincón de esa planta donde una tubería había reventado. Un techo había goteado o alguien había conducido un montacargas por donde un montacargas no tenía nada que hacer. No era ostentoso. No tenía un gran título del que la gente se jacta en las fiestas. Pero el lugar funcionaba porque hombres y mujeres como yo nos asegurábamos de que funcionara. Marlene solía entender eso. Al menos eso creía. Cuando los niños eran pequeños, me preparaba sándwiches y papel de aluminio cuando tenía que trabajar en tormentas de nieve o reparaciones nocturnas. Solía poner los ojos en blanco cuando mi teléfono sonaba durante la cena, pero aún así me lo entregaba y decía, ve a salvar el mundo, señor mantenimiento. En aquel entonces, sonaba como una broma con amor. Para la primavera pasada, sonaba como una decepción. Empezó a decir cosas como, no tienes que arreglarlo todo, Vincent. Pero no de una manera amable. Era más como si toda mi personalidad se hubiera convertido en un electrodoméstico del que estaba cansada de oír el zumbido de fondo. Nuestro hijo Nathan tenía 31 años. Era práctico, tranquilo y bueno con los números. Era el tipo de hombre que podía mirar una situación y ver el costo oculto antes que nadie. Nuestra hija Clara tenía 28 años. Era más emocional y más propensa a llamar solo porque veía algo en la tienda que le recordaba a mí. Ambos eran adultos y vivían sus propias vidas, pero todavía venían a las cenas de los domingos cuando podían. Durante años, me dije a mí mismo que estaba trabajando para lograr algo. La casa estaba pagada. La hipoteca se había quemado un cheque a la vez. Mis papeles de la pensión estaban en una carpeta y mis estados de cuenta del 401k estaban en otra. Tenía formularios de beneficiarios, formularios de seguros, recibos antiguos y registros de impuestos. Todo estaba etiquetado porque así soy yo. Marlene solía reírse de mis carpetas. Eres el único hombre que conozco que archiva los manuales de los electrodomésticos, decía ella. Solo porque me lo agradecerás cuando el lavavajillas parpadee 24 a medianoche, respondía yo. Nunca me lo agradeció, pero sí preguntó dónde estaba el manual. Luego estaba la cabaña. La cabaña no era gran cosa cuando la compré.
Era un lugar pequeño junto a un lago con 2 dormitorios, un techo que goteaba cerca de la chimenea, un muelle que parecía haber sobrevivido a duras penas a varios inviernos y una luz de porche que funcionaba solo cuando le apetecía. Marlene lo llamó rústico. Yo lo llamé pagado. Lo compré con el dinero que heredé de mi madre después de que falleciera. Mi madre no era una mujer rica, pero era cuidadosa. Me dejó lo suficiente para comprar esa cabaña al contado si no tomaba decisiones tontas. No lo hice. Mantuve la herencia en una cuenta separada, trabajé con un asesor financiero y guardé cada recibo. No hice esto porque planeara divorciarme de Marlene algún día. Lo hice porque mi madre había trabajado demasiado duro para que yo tratara su último regalo como dinero suelto. Con los años, arreglé el lugar yo mismo. Puse un techo nuevo y reconstruí el muelle. Construí un fogón con piedras que transporté en la caja de mi camioneta. Remendé mosquiteros, reemplacé rotentablas, volví a cablear la luz del porche y compré un viejo barco pontón que funcionaba si lo tratabas con cuidado. Imaginaba mañanas lentas allí. Imaginaba café en el muelle con Marlene en uno de esos suéteres grandes que le gustaban. Imaginaba a los nietos algún día revolviendo la vieja caja de aparejos y a mí quejándome de mi rodilla mientras pretendía que no amaba cada minuto de ello. Esa era la jubilación que tenía en mi cabeza. Pensé que Marlene tenía la misma imagen. La primera grieta apareció a través de un grupo de Facebook. La reunión de la secundaria de Marlene se acercaba y alguien creó uno de esos grupos donde la gente publica fotos del anuario y dice cosas como, ¿a dónde se ha ido el tiempo? Pasaba las tardes en el sofá riéndose con su teléfono mientras yo veía el béisbol con el sonido bajo. Al principio, no le di importancia. La gente se pone nostálgica. Recuerdan los malos cortes de pelo y los viejos amores platónicos y creen por 5 minutos que se puede negociar con el tiempo. Luego empezó a mencionar a Wade. Wade comentó esa foto del picnic de último año, dijo una noche sonriendo a su teléfono. Yo estaba clasificando los papeles de la jubilación en la mesa del comedor. Espera, ¿recuerdas que te hablé de él? Salimos en el último año. Levanté la vista. El tipo del Camaro. Ella se rió. Era un firebird, por supuesto. Un animal completamente diferente. Sonrió de una manera que no había visto en mucho tiempo. No me sonreía a mí. Le sonreía a la pantalla. Eso fue lo primero que noté, aunque no supe qué hacer con ello. Después de eso, Wade siguió apareciendo de pequeñas maneras. Un comentario por aquí. Una broma privada por allá. Luego Marlene empezó a mantener su teléfono boca abajo. Empezó a llevárselo a la lavandería, al garaje e incluso al baño cuando solo se estaba cepillando los dientes. Me dije a mí mismo que no fuera ridículo. Llevábamos 30 años casados. Unos pocos mensajes no significaban nada. Luego los recados se hicieron más largos. Marlene decía que iba a la tienda de comestibles y volvía 2 horas después con una sola bolsa y el lápiz labial recién aplicado. Empezó a usar perfume para almorzar con las chicas. Aunque esas chicas de alguna manera habían dejado de tener nombres. Compró una blusa nueva de un color rojo brillante que solía decir que era demasiado llamativo para ella. Un sábado, dije, ¿te ves bien? ¿A dónde vas? Se ajustó un arete en el espejo del pasillo. Solo a almorzar. ¿Con quién? Se giró lentamente, actuando como si le hubiera pedido una confesión por escrito. ¿Amigas, Vincent? Lo sé. ¿Qué amigas? Su boca se tensó. Te estás poniendo raro. Esa se convirtió en su palabra favorita para mí, raro, inseguro, anticuado, controlador. Cuanto más me daba cuenta, más convertía mi percepción en el problema. Una noche, estaba enviando mensajes de texto en la isla de la cocina mientras el lavavajillas zumbaba. Me senté frente a ella con una taza de café que no quería. Dije, Marlene, ¿está pasando algo? Ella no levantó la vista. ¿Algo como qué? Te pregunto como tu esposo, no como tu oficial de libertad condicional. Eso captó su atención. Dejó el teléfono, con la pantalla hacia la encimera. Entonces deja de actuar como ambos. Estoy tratando de hablar contigo.
No, estás tratando de monitorearme. Te pregunto por qué tu teléfono se ha convertido en información clasificada. Ella soltó una risa corta que carecía de humor. Mira, esto es exactamente a lo que me refiero. Te vas a jubilar y de repente no sabes quién eres, así que lo estás convirtiendo en mi problema. Todavía no estoy jubilado. Actúas como si ya estuvieras sentado en un porche gritándole a los niños que se salgan del césped. Ese comentario dio en el blanco. Ella sabía que lo hizo. Dije, no te estoy acusando. Te pregunto si estamos bien. Se reclinó con los brazos cruzados. Quizás estoy cansada de estar bien. Quizás quiero sentirme viva. Wade me conocía antes de las facturas y el dolor de espalda. No lo entenderías. Ahí estaba. No era una prueba concreta, pero fue suficiente para que el aire en la cocina se sintiera más frío. Debo decir esto claramente. No manejé todo perfectamente. Me volví silencioso. A veces era demasiado silencioso. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta resolviendo problemas prácticos y un matrimonio no es una válvula rota que puedas aislar y reemplazar. Una parte de mí creía que si me mantenía lo suficientemente firme, ella volvería en sí. En cambio, se alejó más. Wade comenzó a aparecer en la conversación como si siempre hubiera pertenecido allí. Wade dice que la jubilación amarga a algunos hombres. Wade todavía hace senderismo todos los fines de semana. Wade piensa que la gente de nuestra edad debería viajar antes de desmoronarse. Una noche, después de que ella mencionara a Wade por tercera vez durante la cena, dejé mi tenedor y dije, Wade tiene un boletín al que deba suscribirme, ¿o vas a seguir leyéndolo en voz alta? Nathan, que había venido a cenar, bajó la mirada a su plato. Clara se quedó helada con su vaso de agua a medio camino de su boca. Marlene sonrió tensamente. No seas grosero. La miré fijamente. Eso es el colmo, dijo Clara en voz baja. Mamá, tal vez podamos evitar hacer esto esta noche. Marlene se levantó y comenzó a recoger los platos aunque la gente todavía estaba comiendo. Tu padre está sensible últimamente. No respondí. Vi cómo se tensaba la mandíbula de Nathan. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que los niños estaban viendo más de lo que yo quería que vieran. La primera pista contundente provino de un extracto de tarjeta de crédito. Marlene manejaba la mayoría de los gastos diarios en línea, pero una vieja tarjeta conjunta todavía enviaba extractos en papel porque nadie se había molestado en cambiarlo. Un jueves, abrí el correo y vi un cargo de hotel cerca de un parque estatal a aproximadamente 1 hora y 30 minutos de distancia. Tenía fecha de un sábado por la noche cuando Marlene me dijo que estaba visitando a su hermana. Un cargo de hotel no es una prueba absoluta de infidelidad. Sin embargo, un hotel que nunca mencionó, con un cargo durante un fin de semana que dijo que estaba con su hermana, es una sugerencia muy ruidosa. Mis manos se enfriaron. Me senté en la mesa de la cocina con el extracto frente a mí y escuché el refrigerador encenderse. También había una transferencia de nuestra cuenta corriente conjunta a una cuenta de una aplicación de pago que no reconocí. La nota era vaga. Solo era un emoji y la palabra fin de semana. No subí corriendo las escaleras. No le arrojé el extracto. Lo doblé de nuevo y lo puse en la carpeta donde guardaba los documentos financieros. Esa noche, actuó normal. Demasiado normal. Me preguntó si había recordado llamar sobre el pastel de jubilación. Se quejó del perro del vecino. Se sentó a mi lado en el sofá y envió mensajes de texto mientras un programa de cocina se reproducía frente a nosotros. Miré su perfil en el resplandor azul del televisor y pensé que no conocía a esta mujer en este momento. La siguiente pista llegó 2 mañanas después. Marlene estaba en la ducha. Su teléfono estaba en el mostrador del baño. No estaba escondido, simplemente estaba allí junto al lavabo. Entré para tomar una aspirina del botiquín y el teléfono vibró contra el granito. No lo toqué. No lo desbloqueé. No necesité hacerlo. La vista previa de la pantalla de bloqueo mostraba el nombre de Wade. ¿Todavía está comprando los boletos de Europa o te encargaste de él? Me quedé allí con el frasco de aspirina en la mano, escuchando la ducha correr.
Ese mensaje hizo algo que el cargo del hotel no había hecho. El cargo del hotel dolió. El texto aclaró la realidad. No solo estaban ocultando una relación inapropiada. Estaban discutiendo mi dinero. Estaban discutiendo mi jubilación. Estaban hablando del viaje que Marlene y yo habíamos planeado durante años. Se suponía que Europa sería nuestra gran celebración después de que me jubilara. No era nada del otro mundo, solo una visita guiada, algunas cenas agradables y fotos frente a cosas que solo habíamos visto en libros y películas. Había estado cotizando vuelos, comparando paquetes y verificando fechas. Marlene se había mostrado emocionada. Aparentemente, Wade también estaba emocionado. Devolví la aspirina sin tomar ninguna y salí. Ese fue el momento en que dejé de intentar convencerme de que esto era solo una mala racha. Llamé a Diane al día siguiente. Diane había sido amiga de mi difunta hermana en la universidad. La había visto quizás 3 veces en los últimos 20 años, generalmente en funerales o graduaciones. Ahora era abogada de divorcios. Era el tipo de persona que podía hacer que el silencio pareciera una estrategia legal. Su oficina era sencilla y estaba ubicada cerca del Palacio de Justicia, con paredes beige y una máquina de café que sonaba como si estuviera perdiendo una disputa de custodia consigo misma. Me senté frente a ella con mi carpeta de extractos, mi lista de activos y una sensación de náuseas en el estómago. Leyó en silencio durante unos minutos. Luego me miró y dijo, ¿quieres venganza o quieres protección? Dije, quiero ambas cosas. No sonrió. Entonces la protección es lo primero. La venganza hace que la gente haga tonterías. Esa se convirtió en la regla. Diane fue muy clara. No debía hackear teléfonos. No debía grabar conversaciones ilegalmente. No debía vaciar cuentas ni ocultar fondos maritales. No debía hacer nada que se sintiera bien durante 10 minutos pero que me costara 2 años en los tribunales. No necesitas ser más ruidoso que ella, dijo, golpeando el extracto con un dedo. Necesitas ser más limpio que ella. Así que me volví limpio. Reuní documentos a los que tenía acceso legal. Extractos de cuentas conjuntas, cargos de tarjetas de crédito, transferencias de pago, correos electrónicos enviados a nuestra cuenta de viajes compartida sobre el itinerario de Europa. Cambié las contraseñas de mis propias cuentas privadas. En el futuro, moví mi depósito directo a una cuenta que Diane aprobó, mientras dejaba los fondos maritales documentados y disponibles como lo exige la ley. Reduje el límite de la tarjeta de crédito conjunta después de confirmar que podía hacerlo, y me aseguré de no cortar los gastos del hogar. Esa parte le importaba a Diane. Te estás protegiendo, dijo. No la estás castigando dejando que la factura de la luz se devuelva. Asentí. Entendido. Revisamos la casa, las cuentas de jubilación, los papeles de la pensión, los formularios de beneficiarios y la cabaña. La cabaña era donde esperaba problemas. Le dije a Diane, Marlene piensa que es nuestra. La llamé nuestro lugar de jubilación durante años. Diane preguntó, ¿cómo se compró? Con la herencia de mi madre. Provino de una cuenta separada. Nunca la mezclé con los cheques de pago y guardé los extractos. Por primera vez ese día, pareció casi complacida. Por supuesto que lo hiciste. Le llevé la carpeta a la mañana siguiente. Contenía la distribución del patrimonio, el historial de la cuenta separada, los registros de compra y los recibos de reparación. También contenía los documentos del fideicomiso que mi asesor financiero me había ayudado a establecer años antes, cuando Nathan todavía estaba en sus 20. Había estado pensando en mantener la cabaña en la familia. Ya había transferido la cabaña a un fideicomiso para Nathan. No lo hice la semana pasada y no lo hice como una reacción. Se hizo mucho antes de todo esto. Diane revisó todo y finalmente dijo, puede estar enojada por la cabaña. Eso no la convierte en suya. Sentí que mis pulmones se abrían por primera vez en semanas. No había establecido el fideicomiso para engañar a Marlene. Lo había hecho porque la cabaña provenía de mi madre y quería que siguiera ligada a mis hijos. Marlene había firmado cosas a lo largo de los años sin prestar mucha atención. Siempre decía que el papeleo le daba dolor de cabeza y que yo era mejor en esas cosas.
Eso era cierto. Yo era mejor en esas cosas. Lo siguiente fueron los antecedentes de Wade. Diane no contrató a un investigador privado de película que lo siguiera con gafas de sol. Simplemente hizo que alguien buscara registros públicos, quiebras, expedientes judiciales, problemas de manutención infantil. No había nada secreto ni nada robado. Era solo el tipo de verdad que la gente no publica en los grupos de reunión de Facebook. Wade tenía 2 quiebras a sus espaldas y una cantidad significativa de manutención infantil impaga. Tenía un patrón, dijo Diane, de unirse a mujeres con trabajos estables o activos y llamarlo romance. Cuando leí los registros, casi me reí, no porque fuera divertido, sino porque era patético. Marlene no estaba persiguiendo la juventud. Se estaba uniendo a un desastre financiero. Mientras tanto, en casa, se volvió más audaz. Empezó a hablar de la jubilación como algo que me hacía menos útil. Una mañana, estaba arreglando la bisagra del gabinete debajo del fregadero. Entró en la cocina vestida para otro almuerzo, con su perfume llegando antes que ella. «Sabes», dijo, «no todo tiene que ser arreglado por ti». Apreté el tornillo y levanté la vista. La puerta estaba colgando torcida. «A veces tú también». La miré fijamente. Ella hizo un gesto con la mano. «Emocionalmente, quiero decir. Eres tan acomodado. Eres tan predecible». Ser predecible pagó esta cocina. «Ahí está», dijo. «Siempre el dinero, siempre lo que proporcionaste. Tal vez quiero más que una casa pagada y un hombre que piensa que una tarjeta de regalo de mejoras para el hogar es romántica». Me levanté lentamente. «¿Pesa más?» Su rostro cambió solo por un segundo. Luego la máscara volvió. «Eres inseguro porque te estás haciendo mayor». «No», dije, «me estoy haciendo mayor porque así funciona el tiempo. Me estoy volviendo sospechoso porque estás actuando de manera sospechosa». Agarró su bolso. «No voy a hacer esto». «Por supuesto que no». La gente como Marlene solo quería conversaciones cuando podían controlar el final. Exactamente 2 semanas antes de mi fiesta de jubilación, Greg envió la lista final de RSVP a nuestro chat grupal familiar para que pudiéramos verificar la ortografía de las tarjetas de identificación. Estaba sentado en mi sillón reclinable cuando vi el nombre de Wade. Wade, amigo de la familia. Miré a Marlene al otro lado de la habitación. Estaba desplazándose en su tableta, completamente tranquila. Dije, Wade va a venir a mi fiesta de jubilación. Ni siquiera parpadeó. No hagas esto raro. Es solo un amigo de la familia. Qué curioso, dije. No recuerdo haberlo adoptado. Ella suspiró. Exactamente por esto no te lo dije. Haces que todo sea incómodo. Yo lo hago incómodo. Quiere apoyarme. Quiere apoyarnos. Dejé que la palabra nosotros flotara allí por un segundo. Luego dije, en mi fiesta de jubilación. Conoce a gente de la escuela. Estará bien. Podría haberla confrontado entonces. Podría haber dicho que sabía sobre el hotel, los pagos, el texto y toda la situación inapropiada. Pero la voz de Diane estaba en mi cabeza. Protección primero. Así que asentí una vez y dije, bien. Marlene pareció sorprendida. Quizás incluso decepcionada. Creo que quería que explotara para poder señalar y decir, mira, un viejo amargado. No le di esa satisfacción. En cambio, cambié la presentación de diapositivas. Greg me había pedido que preparara algunas fotos. Nada elegante, solo fotos antiguas del trabajo, fotos familiares y algunos recuerdos divertidos. Tenía una carpeta en mi computadora portátil llamada Recuerdos de jubilación. La primera versión era exactamente lo que esperarías, fotos del piso de la planta, una foto mía con un casco de principios de los 90, Nathan y Clara sosteniendo cañas de pescar en la cabaña, Marlene y yo en nuestra cena del 25 aniversario, el muelle reparado, el equipo de softball de la empresa. Un diseño de pastel de jubilación que la asistente de Greg había enviado. Luego agregué las diapositivas finales. No muchas, solo las suficientes. Agregué una reserva de hotel pagada desde nuestra cuenta conjunta.
Una transferencia de una aplicación de pago. El texto de la pantalla de bloqueo transcrito exactamente como lo había visto. Sin adornos ni exageraciones. El aviso de cancelación del viaje a Europa. La confirmación por correo electrónico de que mi solicitud de divorcio había sido preparada. Una página de un documento de fideicomiso que mostraba la estructura de propiedad de la cabaña con los detalles personales tachados. Finalmente, resúmenes de registros judiciales públicos que mostraban las quiebras y los problemas de manutención infantil de Wade. No había fotos explícitas. No incluí detalles privados inapropiados, ni mensajes hackeados, ni insultos. Me limité solo a los hechos. Diane pasó por mi casa 2 noches antes de la fiesta para revisarlo. Marlene estaba fuera, supuestamente ayudando a una amiga a elegir cortinas, lo que supongo que ahora significaba algo completamente diferente. Diane se sentó en mi mesa del comedor con sus gafas de lectura bajas en la nariz mientras yo pasaba las diapositivas. Cuando llegué a la sección final, dijo, «Quita la palabra, aventura». Fruncí el ceño. ¿Cómo más lo llamarías en el tribunal? Quizás una aventura. En una presentación de diapositivas frente a testigos, di, mala conducta financiera y traición matrimonial. Deja que la gente ate cabos. Lo cambié. Ella dijo, quita la broma sobre que Wade evita sus responsabilidades de manutención infantil. Suspiré y la borré. Solo hechos, dijo. Sin insultos. Deja que los documentos hablen. Miré la pantalla. Le estás quitando toda la diversión. Te estoy impidiendo crear pruebas en tu contra. Así era Diane, seca como una tostada y valía cada centavo. El día de la fiesta, me desperté antes del amanecer y me senté en el borde de la cama. Marlene dormía a mi lado, o al menos fingía hacerlo. Miré su figura bajo la manta y sentí algo casi como un duelo. Un lapso de 30 años no es nada. Incluso cuando alguien lo arruina, todavía tiene peso. La recordé cuando era más joven, riendo en nuestro primer apartamento porque la calefacción apenas funcionaba y teníamos que dormir con sudaderas. La recordé llorando cuando Nathan tuvo una fiebre que no bajaba. Recuerdo haber bailado con ella en la cocina después de que Clara fuera aceptada en la universidad. Ambos exhaustos, sin dinero y orgullosos. Esa mujer existió una vez. La mujer a mi lado ahora llevaba a Wade a mi fiesta de jubilación. Me duché, me afeité y me puse el traje azul marino que Clara me había ayudado a elegir. Mis manos temblaron un poco cuando me até la corbata. Tuve que hacerlo 2 veces. Marlene entró al baño con un vestido verde oscuro que nunca había visto antes. Su cabello estaba peinado, su maquillaje era cuidadoso y su perfume era intenso. «¿Te ves bien?», dije. Ella me miró en el espejo. «Gracias». Esperé a que me lo devolviera. No lo hizo. En el club de campo, el salón de banquetes tenía mesas redondas con manteles blancos, un pequeño podio, una pantalla de proyector y un pastel cerca del fondo con mi nombre en glaseado azul. Había una estación de costilla de res porque Greg creía que la jubilación merecía carne que tuvieras que cortar bajo una lámpara de calor. Mis compañeros de trabajo estaban allí con sus cónyuges. Vinieron algunos parientes. Nathan y Clara estaban allí. La gente trajo regalos prácticos. Recibí una caña de pescar, una tarjeta de regalo de una tienda de mejoras para el hogar y una foto enmarcada del piso de la planta firmada por el equipo. Greg me dio una palmada en el hombro tan pronto como entré. «Te ganaste esta noche, Vince». Miré alrededor de la habitación y vi a Wade cerca de la barra. Se inclinaba demasiado cerca de Marlene mientras ella se reía de algo que él decía. «Eso es lo que me sigo diciendo», dije. Greg siguió mi mirada, luego desvió la vista como un hombre decente, tratando de no notar cosas inapropiadas. Wade llevaba un abrigo deportivo llamativo sin corbata, proyectando demasiada confianza. Tenía esa energía de atleta envejecido que algunos hombres conservan mucho después de que las gradas se han ido. Cruzó la habitación con una amplia sonrisa y me tendió la mano. «Vince», dijo, «gran noche, grandulón». Le estreché la mano. Apretó demasiado fuerte. Yo no apreté de vuelta. «Wade», dije. «Jubilación, ¿eh?».
Debe ser agradable bajar el ritmo por fin. Algunos de nosotros tuvimos que trabajar antes de poder hacerlo. Su sonrisa vaciló. Luego se rió y me dio una palmada en el hombro. Todavía tienes ese humor seco. Marlene apareció a su lado, radiante de una manera que me hizo sentir agotado. Sé amable, dijo ella a la ligera. La miré. Lo soy. La cena comenzó. La gente conversó. Greg dio un discurso sobre mis años en la empresa. Habló de la vez que conduje durante una tormenta de hielo para evitar que una tubería de rociadores inundara el almacén y de cómo conocía el edificio mejor que los planos. Se emocionó un poco, lo que me sorprendió. Mantuve mis ojos en él para no mirar a Marlene y Wade. Nathan se sentó cerca de Clara en una de las mesas familiares. Vi a Nathan observando a su madre. Clara me observaba a mí. Siempre había sido buena para leer mi rostro, y yo estaba tratando de no darle mucho que leer. Wade hizo pequeñas indirectas durante la cena. Cuando alguien mencionó la cabaña, dijo, espero que Marlene no se aburra allí con tanta tranquilidad. Marlene se rió y dijo, oh, no seas tan sensible. Está bromeando, aunque yo no había dicho nada. Cuando la esposa de Greg preguntó por nuestro viaje a Europa, Marlene respondió antes de que yo pudiera. Todavía lo estamos resolviendo, dijo. A Vincent le gusta investigar las cosas hasta la muerte. Wade levantó su copa. Oye, planificar es importante cuando te mueves a la velocidad de la jubilación. Un par de personas se rieron incómodamente. No se rieron porque fuera gracioso. La gente se ríe cuando no sabe dónde poner su incomodidad. Nathan se inclinó hacia Clara y le susurró algo. Clara negó con la cabeza con los ojos bajos. Sentí que se me secaba la boca. Mi pulso era constante pero fuerte, como una máquina funcionando un punto demasiado rápido. Luego vino la presentación de diapositivas. Las primeras diapositivas fueron normales. La gente se rió de mi viejo bigote. Alguien aplaudió cuando apareció una foto del equipo del piso de la planta. Clara sonrió ante la foto de ella y Nathan de niños en el muelle, ambos quemados por el sol, ambos sosteniendo peces diminutos como trofeos. Marlene pareció relajarse de nuevo. Incluso tocó el brazo de Wade cuando apareció nuestra foto de aniversario, actuando como si estuviera explicando una vieja exhibición de museo. La presentación de diapositivas terminó en lo que todos pensaron que era la última diapositiva. Era una foto del lago al atardecer con las palabras, gracias, Vincent. La gente aplaudió. Pensé que tal vez eso sería suficiente. Tal vez debería dejar que terminara ahí. Tal vez la dignidad significaba irse sin exponer la verdad. Entonces Wade se levantó con champán en la mano. Greg comenzó a decir algo, pero Wade ya estaba sonriendo a la sala. Sé que no soy de la familia de la empresa, dijo Wade, pero conozco a Marlene desde antes de todo esto de la jubilación, y solo quiero decir salud por Vincent. 32 años, eso es algo. Unas pocas personas levantaron sus copas. Wade se volvió hacia mí, su sonrisa se ensanchó. Por Vincent, que finalmente descansa un poco. No te preocupes, amigo. Alguien seguirá haciéndola sonreír. La sala se congeló. Los tenedores se detuvieron. Greg bajó su copa. El rostro de Clara palideció. Nathan dijo papá en voz baja. Marlene no parecía horrorizada. Parecía nerviosa. Hay una diferencia. No dijo, Wade, detente. No dijo, eso fue inapropiado. Sonrió demasiado apretadamente y me miró como si me estuviera desafiando a demostrar que tenía razón. Mis manos temblaban debajo de la mesa. Me dolía la rodilla. Mi garganta se sentía como si hubiera tragado arena. Pero me levanté. Caminé hacia el podio y extendí mi mano para el micrófono. Greg me miró por un segundo, luego me lo dio. Hubo un chirrido de retroalimentación. Alguien tosió. Wade todavía tenía su copa levantada, aunque ya no tan alta. Miré alrededor de esa sala. Vi a compañeros de trabajo, amigos, mis hijos, mi esposa y su novio. Luego dije, trabajé 32 años para jubilarme con mi dignidad.
Ya que eso se mencionó públicamente, responderé públicamente. La sonrisa de Marlene desapareció. Hice clic en el control remoto. La diapositiva del atardecer cambió. La siguiente diapositiva era el cargo del hotel. Escuché un pequeño sonido de Clara. Nathan se sentó muy quieto. Dije, esto no es un chisme. Esta es nuestra cuenta conjunta pagando una habitación de hotel a la que nunca fui invitado. Me dijeron que mi esposa estaba visitando a su hermana ese fin de semana. Marlene se levantó a medias. Vincent. Hice clic de nuevo. Apareció la transferencia de la aplicación de pago. Esta es una transferencia de nuestra cuenta corriente conjunta, dije. La nota era vaga. El momento no lo era. Wade bajó su copa. Marlene dijo más fuerte, detén esto ahora mismo. La miré. Tú no lo detuviste a él. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. Su boca se cerró. Hice clic de nuevo. La pantalla mostró la vista previa del texto. Eran solo las palabras. No había foto del teléfono ni contenido privado más allá de lo que había aparecido en la pantalla de bloqueo. ¿Todavía está comprando los boletos de Europa o te encargaste de él? Un murmullo bajo recorrió la sala. Dije que ese mensaje apareció en el teléfono de mi esposa mientras estaba en la ducha. No lo desbloqueé. No lo busqué. Leí lo que apareció en la pantalla. Wade dijo, hombre, esto es una locura. Estás montando una escena. Lo miré. ¿Tú hiciste el brindis? Greg dio un paso atrás de Wade. Hice clic de nuevo. Apareció el aviso de cancelación de Europa. Este es el aviso de cancelación del viaje que Marlene creía que yo había pagado en su totalidad. Decidí no financiar una escapada romántica que aparentemente tenía una tercera opinión involucrada. Alguien cerca del fondo susurró, «Oh, Dios mío». El rostro de Marlene estaba rojo ahora. «Te estás avergonzando a ti mismo». «No», dije. «Estoy corrigiendo el registro». Hice clic de nuevo. Apareció la confirmación de la presentación legal con los detalles personales tachados. Esta es la confirmación de que mi solicitud de divorcio fue preparada. Seguí el consejo legal. No escondí dinero. No vacié cuentas. No corté las facturas del hogar. Simplemente documenté lo que se estaba gastando. Diane, sentada en una mesa lateral con una chaqueta gris, cruzó las manos con calma frente a ella. Marlene la notó por primera vez. ¿Quién es esa?, exigió Marlene. Dije, Diane, mi abogada y mi invitada. La sala se quedó tan silenciosa que pude escuchar la máquina de hielo desde el pasillo. Hice clic de nuevo. Apareció el documento del fideicomiso. Mi voz casi se quebró. Entonces no fue por miedo, sino por el peso de decirlo frente a mis hijos. Y este es el documento del fideicomiso para la cabaña del lago. Nathan levantó la vista bruscamente. Continué, la cabaña fue comprada con la herencia de mi madre, mantenida por separado, documentada desde el primer dólar y colocada en un fideicomiso para nuestro hijo antes de esta confrontación. Marlene sabía que yo guardaba papeles. Simplemente nunca le importó leerlos. Marlene negó con la cabeza. Esa cabaña es nuestra. Diane habló por primera vez, no en voz alta, pero claramente. La ira no cambia el título de propiedad. Marlene miró a Nathan. ¿Sabías de esto? El rostro de Nathan estaba pálido. No. Me volví ligeramente hacia él. Debería habértelo dicho más claramente. Eso es mi culpa, pero lo hice para mantenerla en la familia. No lo hice para herir a tu madre. Wade agarró su chaqueta del respaldo de su silla. No había terminado. Hice clic de nuevo. La diapositiva final del documento mostraba resúmenes de registros judiciales públicos, quiebras, atrasos en la manutención de los hijos. No había direcciones de casa ni números privados. Era solo la verdad pública que Wade había encubierto con Encanto y Colonia. Dije, y antes de que alguien llame a este hombre el nuevo comienzo de Marlene, deben saber que ya abandonó dos de sus propias responsabilidades.
El rostro de Wade cambió. La confianza se desvaneció tan rápido que fue casi triste. Esos son viejos, espetó. Diane dijo, los registros públicos suelen serlo. Algunas personas se dieron la vuelta para ocultar sus expresiones. Greg parecía desear que el suelo se abriera, pero no necesariamente debajo de mí. Marlene susurró, Vincent, no lo hagas. La miré entonces. Realmente la miré. Trabajé 32 años por mi jubilación, no por la gira de regreso de su novio. Nadie aplaudió. Gracias a Dios. Este no era ese tipo de momento. La sala estaba en silencio de la manera en que una sala se pone cuando todos entienden que han presenciado algo que no pueden cortésmente dejar de ver. Dejé el micrófono. Greg se acercó al podio, se aclaró la garganta y dijo, vamos a tomar un breve descanso. Ese era Greg. Los hombres de instalaciones saben cuándo apagar un sistema antes de que explote. Salí al pasillo. El pasillo del club de campo tenía fotos de golf enmarcadas en las paredes y una alfombra lo suficientemente gruesa como para tragarse los pasos. Detrás de las puertas del salón de banquetes, la música seguía sonando demasiado bajo, como si alguien se hubiera olvidado de apagar la alegría falsa. Marlene me siguió, agarrando su bolso. ¿Me humillaste?, siseó. Me di la vuelta. No, Marlene. Solo dejé de pagar por el escenario. Arruinaste mi reputación ahí dentro. Tú invitaste a la audiencia. No tenías derecho. Tenía todo el derecho a dejar de ser el chiste. Sus ojos se llenaron, pero conocía esas lágrimas. No eran de dolor. Eran de pánico. No entiendes lo que se sentía, dijo. Ser invisible, estar casada con alguien a quien solo le importaba el trabajo, las facturas y esa estúpida cabaña. Lo asimilé porque algo de eso era justo. Había trabajado demasiado. Había llegado a casa cansado. Había asumido que proveer era lo mismo que estar presente más a menudo de lo que me gustaba admitir. Pero luego dije, podrías haberme dicho que te sentías sola. Podrías haber pedido terapia. Podrías haberte ido con honestidad. En cambio, elegiste habitaciones de hotel y mi fiesta de jubilación. Ella miró hacia otro lado. Nathan y Clara salieron del salón de banquetes. Clara estaba llorando. No era fuerte, pero era lo suficiente para que me doliera el pecho. Papá, dijo. ¿Es todo real? Asentí. Sí. Miró a Marlene. Mamá. Marlene se acercó a ella. Clara, cariño, tu padre está tergiversando las cosas. Clara dio un paso atrás. Ese pequeño movimiento hirió a Marlene más que cualquier cosa que yo hubiera dicho. Tú lo trajiste aquí, dijo Nathan. Su voz era baja, controlada e intensamente tranquila. Lo trajiste a la fiesta de jubilación de papá. Marlene dijo, no fue así. Clara se secó la cara. Nos hiciste ver cómo se burlaban de papá. Marlene se volvió hacia mí. Los pusiste en mi contra. No, dijo Nathan. Tú hiciste eso cuando dejaste que Wade se levantara con una copa en la mano. Antes de que Marlene pudiera responder, Wade salió del salón de banquetes moviéndose rápido. Wade, dijo ella con alivio y desesperación en su voz. Wade. Él no se detuvo. No me voy a meter en estos asuntos legales. Su rostro se derrumbó. ¿Hablas en serio? Me miró a mí, luego a Diane, y finalmente a las puertas donde la gente de adentro definitivamente pretendía no escuchar. Esto es un asunto familiar, dijo. Me reí una vez. No pude evitarlo. Eras familia durante el brindis, dije. Wade me ignoró y se dirigió hacia la salida. Un minuto después, a través de las puertas de cristal, lo vi discutiendo con el ballet porque aparentemente no quería pagar la tarifa. Ese detalle se me queda grabado, no los documentos, no el discurso. Era Wade, expuesto como la gran escapada romántica, tratando de librarse de un cargo de ballet. Marlene lo vio irse sin ella. Luego su teléfono sonó. Miró hacia abajo y su rostro se endureció. ¿Cancelaste la tarjeta?
Reduje y restringí la línea de crédito conjunta bajo orientación legal, dije. Los gastos del hogar están cubiertos. Se suponía que iba a usarla esta noche para el hotel. No respondió. Dije, no te dejé tirada. Solo dejé de financiar tu fin de semana. Diane se acercó. Marlene, te recomiendo que hables con tu propio abogado antes de que esta conversación continúe. Marlene parecía querer abofetearnos a ambos. En cambio, regresó al salón de banquetes, probablemente porque su bolso todavía estaba en la mesa y porque el orgullo es una correa extraña. La fiesta no se recuperó, obviamente. Greg se disculpó conmigo 3 veces. Le dije que nada de eso era su culpa. Algunos compañeros de trabajo me abrazaron torpemente. Uno de los chicos de mantenimiento me dio la caña de pescar y dijo, por si sirve de algo, jefe, siempre supimos que eras el auténtico. Eso casi me rompe. Nathan me llevó a casa esa noche. Clara lo siguió en su coche. Diane se fue en su propio coche después de recordarme que no hablara de los términos del acuerdo en la entrada, la cocina, el pasillo o en cualquier otro lugar sin un abogado. En casa, Marlene no llegó hasta después de la medianoche. Para entonces, yo había hecho una maleta y me había mudado a la habitación de invitados. No lo hice dramáticamente. Solo tomé suficiente ropa, mis medicamentos y la carpeta con copias de los documentos que podría necesitar. Ella se paró en la puerta con el rímel corrido y los zapatos en una mano. Así que, esto es todo, dijo. Yo estaba sentado en la cama, todavía con mi camisa de vestir. Dije, no, esto comenzó antes de que yo lo supiera. Esta es solo la parte en la que dejé de fingir. Se veía más pequeña entonces. También se veía más vieja, aunque no de la manera en que me había acusado de ser viejo. Se veía más como alguien que había pasado meses persiguiendo un espejo y finalmente vio el cristal. No quise que llegara tan lejos, dijo. Lo creí, extrañamente. No creo que planeara arruinar el matrimonio al principio. Creo que quería atención sin consecuencias, romance sin facturas y traición sin ser llamada traidora. Pero la vida no te deja pedir solo las partes divertidas. El divorcio tardó meses. No fue limpio en el sentido emocional, pero fue más limpio de lo que podría haber sido. Marlene consiguió un abogado. Hubo cartas, revelaciones financieras, sesiones de mediación, discusiones sobre la pensión, correos electrónicos intensos escritos por personas que cobraban en incrementos de 6 minutos. Intentó argumentar que la cabaña era propiedad marital porque la habíamos usado como familia. Diane estaba preparada. El rastreo de la herencia era claro. El fideicomiso se había establecido antes de la confrontación. Los registros eran aburridos, organizados y muy difíciles de rebatir. Marlene odiaba mis carpetas hasta que la vencieron. Recibió lo que la ley permitía. No intenté dejarla sin nada. Eso nunca fue realista, y nunca fue el punto. Obtuvo su parte de los bienes maritales. Sin embargo, no obtuvo la herencia de mi madre. No obtuvo la cabaña. No consiguió tratar mi jubilación como su plan de salida. Wade desapareció rápidamente. Me enteré por un conocido mutuo que él y Marlene duraron quizás 6 semanas después de la fiesta. El romance se desvanece rápido cuando nadie más cubre la cuenta. Una vez que el viaje a Europa se esfumó, la tarjeta conjunta estaba muerta y la cabaña estaba fuera de la mesa, Wade aparentemente redescubrió su necesidad de espacio. Marlene me envió un largo correo electrónico durante la mediación. Era mitad disculpa y mitad acusación. Dijo que se había sentido invisible. Dijo que Wade la hizo sentir como la chica que solía ser. Dijo que la había avergonzado sin remedio. Lo leí 2 veces. Luego respondí con 3 frases. Siento que te sintieras invisible. No lo siento. Me niego a ser humillado públicamente. Por favor, envía futuras comunicaciones sobre el acuerdo a través de un abogado. Clara fue la que más luchó. Quería la paz tanto que durante un tiempo siguió tratando de suavizar todo. Sigue siendo mamá, me dijo una tarde. Lo sé, dije. Odio lo que hizo. Eso también lo sé. Odio que lo hicieras en público.
La miré y asentí. Entiendo. Esperó a que me defendiera, pero no lo hice. Había tomado mi decisión. Podía vivir con ella, pero eso no significaba que mis hijos me debieran un aplauso. Después de un largo silencio, Clara dijo, pero ella lo llevó allí. Sí. Y dejó que dijera eso. Sí. Clara lloró entonces y la abracé en mi cocina como si tuviera 8 años de nuevo. Nathan lo manejó de manera diferente. Se volvió silencioso, luego práctico. Preguntó sobre el fideicomiso de la cabaña. Preguntó qué responsabilidades podría significar algún día. Preguntó si necesitaba ayuda para cambiar las cerraduras después de que Marlene se mudara. Un sábado vino con una caja de herrajes nuevos para puertas y dijo, vi un vídeo. Haremos esto mal 2 veces antes de hacerlo bien. Esa era la versión de amor de Nathan. El divorcio finalizó a principios de otoño. El día que firmé los últimos papeles, me senté en mi camioneta fuera de la oficina del abogado durante 20 minutos. Esperaba alivio. Obtuve alivio, pero vino mezclado con dolor, vergüenza, ira y una extraña sensación de vacío para la que no tenía nombre. Mi matrimonio de 30 años había terminado en una sala de conferencias con una foto de agua y un mediador que seguía diciendo, mantengámonos productivos. No hay nada cinematográfico en el divorcio cuando llega el papeleo. Solo son firmas y silencio. El fin de semana siguiente, conduje hasta la cabaña. Nathan y Clara vinieron conmigo. Clara trajo comestibles como si estuviéramos abasteciendo un búnker. Nathan trajo herramientas. Yo traje café, equipo de pesca y la vieja carpeta porque aparentemente sigo siendo yo. La luz del porche funcionaba cuando llegamos. La había arreglado años antes, pero aún así me detuve a admirarla. Clara me vio mirar. Gran momento. Histórico, dije. La electricidad me obedeció. Ella se rió y sonó como algo que se destensaba. Esa noche, Nathan asó hamburguesas mientras Clara se quejaba de que el lago olía a centavos mojados. Comimos afuera en la vieja mesa de madera. El aire era lo suficientemente fresco para sudaderas. El barco pontón se mecía contra el muelle. En algún lugar al otro lado del agua, un perro ladraba como si tuviera opiniones urgentes. Más tarde, después de que los niños entraron, me senté en el muelle con una taza de café, aunque era demasiado tarde para el café. Me dolía la rodilla. Las tablas reparadas crujían bajo mis pies. Las piedras del fogón estaban exactamente donde las había colocado años antes, una por una, pensando que estaba construyendo un futuro para 2. Perdí algo. No pretenderé lo contrario. Perdí la jubilación que imaginé. Perdí a la mujer que pensé que estaría sentada a mi lado. Perdí la versión fácil de las cenas familiares donde todos pretendían que la historia hacía a la gente segura. Pero conservé la vida que me gané. Mantuve mi relación con mis hijos, magullada pero honesta. Mantuve el último regalo de mi madre en la familia. Evité que mi nombre se convirtiera en el chiste de mi propia fiesta de jubilación. Solía pensar que la jubilación significaba mantener el matrimonio, mantener la casa en silencio y mantener a todos cómodos. Ahora, creo que la jubilación significa no pasar un año más fingiendo que la falta de respeto es el precio de la historia. Marlene quería que yo fuera viejo, callado y agradecido por cualquier dignidad que me dejara. Resultó que sí, soy viejo, pero no estaba callado, y estaba completamente harto de estar agradecido por las obras.